Durante mucho tiempo me dijeron que la realidad era sólida, objetiva e inmutable, que lo exterior define lo interior. Pero cuanto más estudiaba biología, epigenética y física cuántica, más claro me parecía. La verdad es exactamente la contraria. La realidad externa es un reflejo directo de lo que vibra silenciosamente en nuestro interior. Y este interior se moldea, palabra por palabra, por lo que repetimos a diario. La mayoría de las personas viven como víctimas del azar, pero en realidad son simplemente rehenes de su propia programación inconsciente. Pensamientos heredados, frases pronunciadas por padres, maestros, iglesias, gobiernos, que se han convertido en verdades absolutas en el fondo de sus mentes. No puedes hacerlo. La vida es dura. El dinero es sucio. ¿Y el cuerpo? El cuerpo cree. Las células obedecen. La realidad se somete al guión que se repite sin cuestionarlo. Pero esto es lo que nunca te dijeron. Tal como fuimos programados, podemos reprogramarnos. Y la clave es simple, tan simple que parece absurdo. Repetir 100 veces la misma frase, la misma intención, todos los días, con presencia, con dedicación, con constancia. Porque cuando repites algo repetidamente, el subconsciente empieza a escuchar. Y cuando escucha, cambia. Y cuando cambia, todo cambia. Esta práctica no es superstición, es biotecnología del alma, es física vibracional aplicada a la vida cotidiana, es ciencia y espíritu que van de la mano. No se trata de engañar a la mente, se trata de enseñarle a recordar quién eres realmente. Y esto tiene el poder de sanar, de transformar, de manifestar lo que parecía imposible. El mundo te llamará loco por repetir la misma frase 100 veces, pero es precisamente en esa locura donde reside lo nuevo, porque mientras ellos dudan, tú alzas la voz. La mayoría de las personas creen tener el control de sus vidas, que toman decisiones racionalmente, con plena conciencia. Pero esto es una ilusión cómoda. La neurociencia ha demostrado que más del 90% de nuestras acciones diarias están controladas por el subconsciente. Y este subconsciente, sorprendentemente, fue programado incluso antes de que tuviéramos 7 años. Durante mucho tiempo también me aferré a la idea de que mi mente lógica podía cambiarlo todo, que bastaba con pensar positivamente para que las cosas cambiaran. Pero mientras pensaba una cosa, actuaba otra, como si algo más fuerte me arrastrara a repetir los mismos patrones. Y eso era exactamente lo que era, el piloto automático ejecutando un viejo guión. La gran sorpresa llegó cuando me di cuenta de que mi mente consciente es como un pasajero en un coche que cree conducir. Podía girar el volante, sí, pero solo por un instante. Mi subconsciente tomaba el control poco después, manteniendo el mismo rumbo de siempre. Y este rumbo ni siquiera era mío, era heredado. Familia, cultura, escuela, medios de comunicación. Era una suma de programación. Esta constatación fue dolorosa. Me hizo sentir impotente por un tiempo, pero también fue liberadora. Porque si hay un programa, se puede reescribir. Pero no se puede reescribir el inconsciente con lógica. Es como intentar enseñarle a un niño de 2 años con argumentos de doctorado. No funciona. El inconsciente necesita un lenguaje diferente. Y ahí es donde entra en juego el poder de la repetición. Repetir una idea, una creencia, una frase, 100, 200, 1000 veces. Porque el subconsciente aprende mediante la repetición, no mediante la comprensión. Esta es la clave que nadie te dice. De nada sirve saber lo que quieres. Necesitas plantar. A esta profundidad, repítelo hasta que la tierra lo acepte. Y este proceso lo cambia todo. Siempre pensé que bastaba con tener objetivos bien definidos para que mi vida empezara a cambiar. Pegaba notas adhesivas en la pared, hacía mapas mentales, visualizaba, pero los resultados siempre eran efímeros.
efímeros, como si algo dentro de mí estuviera saboteando constantemente el proceso. Y la verdad, así era. El subconsciente es como una grabadora. No juzga, analiza ni piensa. Simplemente graba y ejecuta. Y si ha estado lleno de creencias de escasez, inseguridad, miedo o rechazo, adivina qué seguirá creando. Más de eso. Aunque mi mente consciente quiera lo contrario, el sistema operativo interno no acepta de inmediato esta nueva orden. Empecé a observar mis propios patrones. ¿Por qué siempre me rendía cuando algo iba bien? ¿Por qué me saboteaba en mis relaciones? ¿Por qué parecía que la vida me saboteaba en los mismos momentos? Y cada respuesta me conducía a lo mismo. Había algo ahí abajo, invisible, que lo impulsaba todo. Y ese algo era antiguo. Ni siquiera era mío la mayoría de las veces. La revelación más poderosa fue comprender que el subconsciente no distingue entre la realidad y la repetición. Aprende mediante la persistencia, no la lógica. Por lo tanto, repetir frases, ideas y sensaciones con frecuencia no es autoayuda barata, es ingeniería neural, es neuroplasticidad aplicada. Es una forma de reescribir los programas que siguen funcionando en segundo plano sin que yo me dé cuenta. Fue entonces que la repetición adquirió un nuevo significado para mí. No se trataba de convencer al universo, se trataba de convencer a mi sistema interno. No necesitaba gritarle al mundo, necesitaba susurrarme a mí mismo. 100 veces si era necesario, porque solo entonces la vieja programación empezaba a ceder. Y cuando cede, todo cambia. Todo en el universo vibra. Esto no es una metáfora, es física. Cada átomo, cada molécula, cada pensamiento tiene una frecuencia específica. Y las palabras que usamos no son neutras. Tienen carga, energía y dirección. Cuando me di cuenta de esto, comprendí que lo que decía a voz alta no era solo comunicación, era creación vibracional. Durante mucho tiempo repetí inconscientemente frases que saboteaban mi propia energía. Esto es difícil, nada me funciona, no se me da bien el dinero. Parecían inocentes, pero eran mantras negativos, y como todos los mantras, transmitían una vibración que se repetía en mi ámbito, como una emisora de radio sintonizada solo con la escasez. Empecé a probarlo con Troyo. Elegí frases sencillas pero poderosas. Soy digno de recibir. La vida conspira a mi favor. Estoy listo para la abundancia. Al principio me sentí extraño. Mi cuerpo se resistía. Mi ego se burlaba. Pero persistí. Y con cada repetición, algo dentro de mí comenzó a sintonizar, como si estuviera cambiando lentamente de emisora. Este cambio no es instantáneo, pero es inevitable si se repite constantemente. Las palabras empiezan a moldear la percepción. La percepción cambia las decisiones, y las decisiones crean nuevos caminos. Todo esto porque la vibración cambia. El campo energético empieza a emitir una frecuencia diferente, que atrae naturalmente circunstancias compatibles. Y no, esto no es magia, es resonancia, es biología, es física cuántica. El cuerpo, el cerebro, el campo circundante, todo responde a lo que se repite con intención. Así que repetir una frase poderosa 100 veces no es una exageración, es práctica vibracional. Es alinear tu frecuencia interna con lo que quieres manifestar. Y eso cambia por completo las reglas del juego. Es curioso cuánta gente piensa que repetir palabras es solo un acto mental, como si fuera algo independiente del cuerpo. Pero lo cierto es que cada palabra pronunciada con emoción activa circuitos neurológicos específicos, y estos circuitos desencadenan reacciones químicas, hormonales y celulares. La biología responde al lenguaje, siempre. Cuando comencé a estudiar epigenética, me di cuenta de algo transformador. El entorno moldea el comportamiento de las células. ¿Y qué es una palabra, sino una parte del entorno que el cuerpo interpreta constantemente? Si digo, soy un fracaso con frecuencia, mis células responden. El cuerpo entra en un estado de abstinencia, produce cortisol, bloquea la expansión. Por otro lado, si repito, estoy creciendo, soy suficiente,
me permito prosperar, algo cambia fisiológicamente. El sistema nervioso se relaja, la mente libera dopamina, las células entran en un estado de receptividad. Esto no es solo psicológico, es biológico y tiene profundas implicaciones para nuestra salud, nuestra energía y nuestro destino. Recuerdo vívidamente una época en la que enfermaba con frecuencia. Siempre estaba cansada, sin energía y sentía como si llevara un peso invisible. Al sumergirme en este proceso de afirmaciones conscientes, fue como si mi vitalidad volviera gradualmente. Mi cuerpo empezó a cooperar conmigo. Y no fue un milagro, fue una respuesta química. Así que repetir 100 veces no es una superstición, es una estrategia biológica. Es un protocolo de reprogramación celular, porque cuando el cerebro escucha algo repetidamente, deja de resistirse, lo asimila, y el cuerpo lo imita. Las palabras que dices se convierten en hormonas, impulsos, reacciones, se materializan, se convierten en realidad física. Las creencias limitantes no son solo pensamientos, son recuerdos emocionales almacenados en lo profundo del subconsciente. Y lo más insidioso de todo esto es que, a menudo, ni siquiera sabemos que estamos atrapados por ellas. Operan silenciosamente en segundo plano, moldeando decisiones, saboteando oportunidades y repitiendo el dolor. En mi caso, la creencia de que no soy lo suficientemente bueno afloró en varios aspectos de mi vida, en mis relaciones, en el trabajo, en mi forma de administrar el dinero. Por mucho que conscientemente creyera que era capaz, en el fondo había una voz que me decía, esto no es para ti. Y mientras esa voz existió, todo lo que había creado se derrumbó con el tiempo. Fue entonces que comprendí. La única manera de silenciar esa voz era anular otra. No con ira, ni con negación, sino con repetición. Empecé a repetir una frase nueva cada día. Soy suficiente, soy suficiente, soy suficiente. Al principio me pareció falso, pero seguí haciéndolo, 100 veces al día. Y un día, sin darme cuenta, esa frase se hizo realidad en mí. Esta repetición diaria crea una nueva vía neuronal. Es como caminar por un matorral y, con el tiempo, abrir un nuevo camino. La mente subconsciente, tan acostumbrada a seguir el mismo camino, empieza a reconocer esta nueva ruta como segura. Y de repente, empiezas a actuar, hablar y posicionarte de forma diferente, sin esfuerzo. Esta es la verdadera alquimia. Transformar la creencia en libertad mediante la repetición. Y no se trata de repetir cualquier frase, sino de una que confronte directamente la limitación que te frena. La afirmación correcta, dicha con el tono adecuado, con frecuencia y con intención, puede derribar muros mentales erigidos hace décadas. Y cuando el muro cae, comienza algo nuevo. Hay un momento muy específico en este proceso de repetición en el que todo cambia. Es casi imperceptible. La frase que antes parecía artificial, extraña, distante, de repente empieza a sonar familiar. Y entonces, algo cambia. La mente ya no trata de creer, ya cree, aunque nada a su alrededor todavía haya cambiado. Y es en ese momento que comienza el milagro. Yo lo llamo un punto de inflexión vibracional. Es cuando la nueva creencia se instala por defecto. Antes era como remar contra la corriente. Ahora es como dejarse llevar por ella. Ya no necesitas forzar los pensamientos positivos. Surgen de forma natural. E incluso ante las mismas dificultades, tu respuesta interna es diferente, más fuerte, más tranquila, más expansiva. Recuerdo una vez que un proyecto importante se vino abajo. Antes me habría destrozado. Pero en ese momento, aún con todo desmoronándose, mi mente dijo, esto me está redirigiendo hacia algo mejor. Y no era fuerza de voluntad, era programación. Ya estaba arraigado. Se había repetido tantas veces que se convirtió en instinto. Este es el punto donde la realidad empieza a ceder. Las oportunidades empiezan a aparecer, las personas adecuadas se cruzan en tu camino. Como tu vibración ya ha cambiado, tu narrativa interna ya es diferente, y el mundo exterior inevitablemente responde a esto. La mente cree antes de ver y luego ve. Es lo contrario de lo que nos han enseñado. Por eso repetir una frase 100 veces no es una exageración, es prepararse para ese punto de inflexión. Es un calentamiento neural, emocional y vibracional. Es persistir hasta que la duda se convierte en certeza. Y cuando eso sucede, no hay vuelta atrás. La mente se convierte en aliada, no en enemiga.
y el subconsciente, en lugar de sabotear, comienza a manifestarse. Durante mucho tiempo vi la repetición como algo mecánico, casi sin vida, pero poco a poco me di cuenta de que repetir una frase con presencia es como tocar un instrumento espiritual. Cada palabra resuena en el cuerpo, en el campo y en el alma. No es solo hábito, es tecnología. Y lo más impresionante, una tecnología antigua, olvidada en la vorágine moderna. Mantras, oraciones, cánticos, todas estas prácticas ancestrales se basan en la repetición. Los antiguos sabían, incluso sin explicación científica, la repetición transforma, la repetición refina, la repetición eleva. Y hoy, con lo que sabemos de la neurociencia, podemos demostrar, la repetición activa la neuroplasticidad, crea nuevas conexiones y con el tiempo, nuevos resultados. Cuando adopté esto como rutina, no lo hice con prisa, lo hice con reverencia. Repetía mis frases como si estuviera afinando mi propio instrumento interior, a veces con voz firme, a veces casi en un susurro, pero siempre con presencia, porque no solo importa la cantidad de veces, sino la vibración que acompaña a cada palabra. El cuerpo empieza a responder, el corazón se vuelve coherente, la respiración se calma, el campo electromagnético que rodea el cuerpo se expande y entonces te das cuenta, no solo estás diciendo palabras, estás emitiendo frecuencias, estás moldeando tu realidad con sonido, intención y constancia. Esto es tan sutil como poderoso. Y lo mejor es que esta práctica no requiere nada externo. Sin equipo, sin fórmula secreta, sin gurú. Solo tú, tu voz y tu presencia. 100 repeticiones al día. Eso es suficiente para empezar a abrir puertas internas que han estado cerradas durante décadas, porque cuando te alineas internamente, el mundo exterior responde en armonía. Nada me convenció más del poder de la repetición que los resultados que empecé a ver tanto en mí como en los demás. He visto a gente transformar sus vidas por completo tras adoptar esta sencilla práctica, casi ridícula por su obviedad. 100 repeticiones al día, a veces de la misma frase, a veces variando, pero siempre con intención. Y las historias son escalofriantes. Se dio el caso de una mujer que pasó años endeudada. Repetía a diario durante 6 meses, «Soy financieramente libre. El dinero fluye fácilmente hacia mí». Al principio, ni ella misma lo creía, pero perseveró. Meses después, consiguió un nuevo trabajo, renegoció todas sus deudas y empezó a ahorrar. Nada cambió por fuera, hasta que todo cambió por dentro. Otro caso que me impactó fue el de un joven con trastorno de pánico. Su frase era, «Estoy a salvo, soy fuerte». La repetía, llorando, temblando, dudando, pero no se detuvo. Y un día, sin previo aviso, se dio cuenta de que ya no tenía miedo de salir de casa. Su cerebro había sido entrenado, reacondicionado, fortalecido por su propia voz, 100 veces, todos los días. ¿Y yo qué? Hice este experimento yo misma. Elegí una frase que confrontaba mi mayor inseguridad. Mi presencia transforma los entornos. La repetí durante 3 meses, 100 veces al día, en el coche, en la ducha, antes de dormir, y algo inexplicable empezó a suceder. La gente empezó a escucharme con más atención, a invitarme a sitios, a respetarme de forma diferente, sin que yo dijera nada más. Estas manifestaciones no son casualidad, son una consecuencia. La mente, el cuerpo y el campo responden a la frecuencia dominante, y cuando esa frecuencia se elige, se nutre y se repite con intención, lo invisible empieza a moverse y lo visible empieza a cambiar, siempre. Y todo comienza con una elección, repetir, incluso sin ver resultados, porque los resultados llegan. Si hay algo que se me quedó grabado es esta frase: el subconsciente no soporta la repetición. Me acompaña cada día y cada vez que lo repito, reafirmo la nueva identidad que elijo habitar. Porque no hay magia, solo frecuencia.
No hay suerte, solo coherencia interna. Y cuando esta coherencia se afianza, lo imposible deja de existir. Esto es tan posible como ser humano. Es tan fundamental como la respiración. Es tan primario como el primer llanto del nacido. Y cada día, con cada repetición, reafirmo el camino que elijo habitar. Porque la repetición no solo transforma lo visible, sino también el diseñador que soy, el que molda la realidad a la velocidad de la repetición de mi voz.